Japón, el país del sol naciente. Luego de su derrota a finales de la Segunda Guerra Mundial, se vio forzada a cambiar, no solo para relacionarse en su esquema internacional, tuvo que desarrollar una nueva forma para impulsar su crecimiento económico. Hola, mi nombre es Gabriel Acuña y hoy les hablaré sobre el surgimiento del desarrollo económico y mecanismos sobre política fiscal empleados en Japón tras la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Sin más que decir, comencemos. Primero que nada se debe establecer cuáles serían las bases del país y cómo llegó a su posición pre-guerra mundial. Japón a finales del siglo XVIII tendría su principal proceso de apertura con Occidente en la denominada era Meiji, el cual daría por su comienzo hacia la relevancia a nivel internacional. Esta tendría consigo un proceso de modernización. ¿Cómo llegaría esto? A través de una industrialización masiva. Para ello, las estrategias y decisiones que se tomarían para dicha industrialización sería escoger a la industria textil y la minera para poder potenciar el desarrollo económico. Esto aunado a una mejora de la educación, la creación de profesionales, la constitución de la moneda yen y el desarrollo de un ferrocarril para el transporte de mercancías, daría por terminar una política fiscal encargando al Estado como el papel principal de ayuda para aquellas empresas privadas. Con el inicio de su auge económico, Japón priorizaría reforzar las fuerzas militares y crear bloques de fuerza aliada con sus países vecinos. Con el desarrollo del militarismo y enfocado a la defensa de su comercio, se puede medianamente explicar el por qué Japón decidió participar en las sucesivas guerras durante las primeras décadas, como la batalla de Manchuria, las guerras ruso-japonesas y por supuesto las guerras mundiales. Llegados el 15 de agosto de 1945, múltiples serían las ciudades devastadas, la fuerza militar japonesa estaría debilitada. Al analizar el tiempo de recuperación de la economía, infraestructura e influencia, aunado a tener que lidiar con la invasión de la Unión Soviética en Manchuria y en Corea, el gabinete y el emperador deciden declarar la rendición incondicional para tratar de salvar lo que aún quedaba de la nación. No solo era una cuestión de una simple pérdida de factores productivos o el detrimento de una organización estatal, se tenía el atraso, la destrucción de la capacidad industrial, la ruptura de pactos de exportación hacia Occidente y Asia, el cambio de leyes hacia los sindicatos por los derechos de los trabajadores. Todo esto incrementaría el atraso. La pregunta por fin ha llegado. ¿Cuáles serían los movimientos que se necesitarían para recuperar el crecimiento económico y la fiscalidad en el territorio japonés? Número 1. La ocupación estadounidense. Las tropas estadounidenses tendrían como tarea la desmilitarización y la democratización de los remanentes del Japón socialista, destituyendo los poderes absolutos del emperador y creando un parlamento que dividiría las áreas para institucionalizar una separación de poderes. Los sindicatos a favor de los trabajadores y campesinos surgirían, ahora enfocados en las ayudas por la distribución justa de las propiedades de tierra. Serían los arrendatarios que escogerían las formas óptimas para dirigir sus terrenos. Con ello, el crecimiento económico nacional se vería elevado. Número 2. El cambio de un sector agrícola hacia una industria pesada. El sector agrícola estaba entre las únicas fuentes de ingresos aún disponibles, aunque esto no significaba una posibilidad para levantar la economía. Se movilizaría la mano de obra agrícola y con las reformas posguerra se le daría la oportunidad a las familias para dejar los trabajos del campo y dirigirse hacia los sectores industriales, más específicamente hacia la industria pesada, acero, carreteras e infraestructuras. Número 3. Las guerras procedentes del continente y su demanda por los recursos. Durante la década de 1950 y años posteriores se desarrollarían conflictos como la Guerra de Corea, la Segunda Guerra Indochina e inicios de la Guerra Fría, donde la demanda de los capitales para estos estados en guerra sería de una gran ayuda para el desarrollo económico de Japón. A su vez, los Estados Unidos se encontrarían interesados en incentivar el desarrollo económico de Japón para que se convierta en su principal importador de bienes pesados. Durante el transcurso de los años, la tasa media del crecimiento del PIB per cápita japonés entre 1950 hasta 1973 resultó espectacular, con un 8%, y no fue superada por ninguna otra economía. No obstante, no sería hasta la llegada de la década de 1990 cuando los factores de crecimiento entrarían en recesión. ¿A qué se debió esto? Principalmente por la deflación. Los precios inmobiliarios y en mercancías nacionales cayeron significativamente. Esto provocaría una disminución en la oferta monetaria. Para esto, el gobierno japonés decidiría optar por bajar la medida de lo posible la tasa de interés.
En la actualidad esta medida no funcionaría. Japón, al no incrementar dicha tasa de interés para su moneda, deja de ser atractiva para las inversiones extranjeras. Entre algunas de las medidas que se tomarían serían el desplazar el pensamiento relativo en la población para crear mayor liquidez en los bancos e incentivar el aumento de la natalidad y prolongar la edad laboral. Sin más que decir, esta sería toda mi exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.